Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y amados, dice la Escritura que ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amados, este relato nos muestra a una mujer sorprendida en adulterio y acusada de la máxima pena. Los acusadores exigían la muerte, pero era una trampa. Ellos sabían que el Señor prácticamente estaba atrapado con el incidente y a la vez con la pregunta formulada. En la ley se nos manda a apedrear a estas mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ellos sabían que si Cristo contestaba que no se podía cometer semejante crimen, entonces los escribas y los fariseos lo acusarían con el Sanedrín, o sea, señalando que el Señor no respetaba las leyes de Moisés. Y si Jesús, por otro lado, hubiera condenado a la mujer a la muerte, entonces sus acusadores hubieran dicho: eso no te corresponde a ti, porque únicamente Roma puede tomar esa decisión. Era un momento difícil para el Señor. No era fácil lo que Cristo estaba afrontando. Además, 2 o 3 testigos tenían que corroborar el incidente. Imagínate, fija en tu mente el escenario. 2 o 3 testigos que en algún lugar se acomodaron en ese aposento oscuro donde se perpetró el incidente, y allí estuvieron mirando, y cuando se hartaron ya de mirar, irrumpieron el amante. De alguna manera ellos se pusieron de acuerdo con él, porque él huyó. En un caso así había que someterlos a los dos, no uno solo, porque la ley exigía la muerte no de la mujer, sino de los dos. Pero se habían puesto de acuerdo con el hombre. Este tal vez salió por la ventana de atrás o por algún rincón, y estos hombres, grandiosos moralistas de aquella época, se apoderaron de aquella mujer y la vistieron de una manera espantosa, así como se mete un cerdo en un saco para venderlo en el mercado, y la arrastraron, y dice la Escritura que la tiraron a los pies del Señor Jesucristo. Imagínate la escena, esa pobre mujer arrastrada por estos hombres que, conforme a lo que sabía el Señor Jesucristo, varios o tal vez todos ellos habían inducido a esa mujer a su fracaso moral. La habían prostituido y ahora querían valerse de ella para entrampar al Señor Jesucristo. La Biblia dice que la arrojaron a sus pies. Y amigo querido, hermano amado, cuando una persona cae a los pies de Jesús, está prácticamente rescatada y salvada. Estos hombres intentaron destruir a la mujer, pero lo que hicieron fue que la colocaron donde debía estar para ella recibir la gracia de Dios. La palabra de Cristo señalaba que allí en ese grupo no había uno solo
que podía señalar a esa pobre mujer. El único que podía tirar la primera piedra era el Señor, y no lo hizo. El que esté limpio aquí, en este grupo, sin pecado, que tire la primera piedra contra ella. Y las escrituras afirman que uno a uno empezaron a desfilar hasta que quedó solamente el Señor Jesucristo y la mujer. ¿Dónde están tus acusadores?, fue la pregunta. Y amados, esa pregunta todavía continúa formulándose. El Señor ha salvado a la humanidad con su obra salvífica en la cruz del Calvario. El Señor ahora le pregunta al enemigo: ¿dónde están aquellos que tú quieres condenar? Porque dice la Escritura que todo aquel que tiene al Hijo tiene vida eterna. ¿Dónde están aquellos que nos acusaban cuando Cristo ganó la victoria para cada uno de nosotros? ¿Dónde están los acusadores, mujer? ¿Te condenó alguno de ellos? Ninguno, Señor. Y escucha el mensaje de gracia que afloró de los labios del Señor: ni yo te condeno. Hermanos, ese es el mensaje del cielo. La gente está devastada en estos últimos días. Hay tanta depresión por doquiera. Tantas personas están muriendo de enfermedades mentales y emocionales. Algunos individuos no se pueden perdonar a sí mismos cuando ya Dios nos perdonó en Cristo Jesús. El mensaje del Señor es claro: yo no te condeno. Cristo vino a este mundo no a condenarnos, Él vino a salvarnos del pecado, a traernos vida eterna, fortaleza para vencer. Cristo le dijo a la mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Con la gracia el Señor le concedió a esta mujer el poder del cielo para vencer. Lo mismo hace el Señor contigo y conmigo. Él nos libra del pecado y de la muerte y nos concede el poder de Dios para vencer. Sabes, en la Biblia hay varias frases que Cristo mencionó, que Dios dijo y que Dios escribió. Y en la Biblia encontramos al Señor escribiendo. Con su sangre Cristo escribió en las páginas de la historia que Dios es amor. En una oportunidad dijimos en un mensaje esta semana que el Dios del cielo escribió en la pared de un palacio. ¿Se acuerdan del mensaje? En los días de estos reyes, ese palacio, ¿a qué imperio pertenecía? El imperio de Babilonia. El Señor escribió en la pared la sentencia de ese imperio: pesado has sido en la balanza del cielo y fuiste hallado falto. Hemos encontrado en la Biblia y todavía encontramos a Dios escribiendo. En este caso de la mujer acusada, el Señor escribe en tierra. ¿Qué escribió Jesús? Yo no sé, la Biblia no lo dice. Tal vez escribió los pecados de aquellos acusadores para demostrarles que ellos eran más perversos que esa pobre mujer. O quizás escribió algunos mandamientos de la ley de Dios. Cristo también escribió en la roca. El Dios Todopoderoso escribió en la piedra los 10 mandamientos sagrados registrados en Éxodo 20 del 1 al 17 y Deuteronomio 5, 5 al 21. Dios escribiendo en la roca la santa ley, el código eterno. Amigo y hermano, la roca en la Biblia representa permanencia, existencia constante. Dios escribió en piedra esos mandamientos porque esos mandamientos son eternos, pertenecen a un código eterno y constituyen la base del gobierno de Dios. Y no se pueden cambiar porque el mismo Dios declaró: yo, Jehová, no cambio. Son mandamientos incambiables. Además, la Escritura afirma en Santiago 1:17 que en Dios no hay ni siquiera mudanza ni sombra de variación. Y Cristo es el mismo hoy, ayer y siempre será el mismo. El propio Jesús declaró: ni penséis que he venido yo a violar la ley o los profetas. Yo no vine a violar la ley, al contrario, yo vine a cumplir la ley. El Señor Jesucristo obedeció a perfección la ley de Dios. Él declaró que ni siquiera una jota ni un tilde perecerán de esa ley o serán alterados hasta que todo sea hecho. ¿Sabes por qué, hermano mío y amada hermana? Porque esa ley permanece para siempre. Porque esa ley es eterna, es el código divino.
Es una ley perfecta. La Biblia dice en el Salmo 19, un texto que leímos en esta noche, que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Dios es la base del gobierno divino, cuando que hace un ratito dijimos, y cuando el Señor Jesucristo pronunció esa ley, estaba hablando Dios mismo. De sus labios eternos surgieron esos mandamientos sagrados. Dice el apóstol Pablo que él prefiere mejor confirmar la ley. Él la confirma. Antes nosotros debemos confirmar esa ley, porque esa ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Amados, la ley de Dios es el trasunto de su carácter, y la palabra trasunto representa exacta copia. Significa una representación fidedigna, exacta, una copia real, una reproducción perfecta. En otras palabras, la ley de Dios es santa, así como Dios es santo. Dios es eterno, su ley es eterna. Dios permanece para siempre, su ley permanece para siempre. Dios es verdad, su ley es verdad. Dios es espiritual, su ley es espiritual. Dios es amor, su ley es una ley de amor. La ley de Dios es el carácter de Cristo expresado en palabras, es lo que Dios es. Si yo cambiara la ley, estaría intentando cambiar a Dios, pero Dios no se puede cambiar. Y esos mandamientos eternos son afirmados eternamente y para siempre. Así lo dice el salmista. Entonces tú te preguntas en esta noche, bueno, si la ley de Dios no ha sido abolida, entonces, ¿cuál ley abolió Jesús? Porque se dice en el mundo cristiano que hay una ley que está abolida. Pero esa ley no es la ley de Dios, porque ya vimos algunos pasajes bíblicos que afirman, confirman y reafirman que la ley de Dios es incambiable, permanece para siempre. Ahora, la Escritura dice que hubo una ley que se alteró. Leemos en la palabra de Dios en Marcos 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Nadie podía apreciar, nadie veía lo que estaba detrás del segundo velo. Nadie podía apreciar el escenario del lugar santísimo, salvo el sumo sacerdote. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, como una señal del cielo de que ya esos sacrificios y ofrendas que se hacían, todas esas ceremonias que se practicaban en Israel, ya habían caducado, porque la figura se encontró con la realidad, el tipo con el antitipo, el Cordero Pascual con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que todo el sistema ceremonial, todo el sistema de sacrificios llegó a su final cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y por eso en esta noche yo te aseguro, hermano mío, que estás allá en tu casa a través de Zoom, los que están viendo y escuchando a través de las redes sociales, yo les aseguro que la ley de Dios no es la base de nuestra salvación. La ley de Dios no es para que tú y yo seamos salvos ya. Esa no es la función de la ley. Al contrario, la función de la ley se distingue de una manera intensa. La ley de Dios señala el pecado. La ley de Dios indica dónde está la falta. Una de las funciones de la ley es condenar incluso al pecador. El único Salvador es Cristo. Quien proporciona la salvación es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo así lo afirma en Efesios 2, 8 y 9, cuando él dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No es por obras, no es por obediencia a leyes, no es por obediencia siquiera a la ley de Dios. La salvación es por gracia, es por lo que Cristo hizo por ti y por mí, como tú y yo somos salvos. Pero la gracia de Dios siempre conduce a la obediencia, nunca a la desobediencia. Y es importante que nosotros aprendamos este concepto, porque la persona que es salvada por Cristo se supone que se deleite en obedecer su santa palabra. Amados, en la palabra de Dios hay un pasaje que describe al pueblo de Dios en estos últimos días de la historia de la humanidad.
Esa porción bíblica dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios en estos últimos días se caracteriza porque es un pueblo que alaba al Dios eterno por la gracia salvadora que nos ha concedido, pero también es un pueblo que se deleita en obedecer a Dios, en obedecer sus santos mandamientos. Dice la Escritura en Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La obediencia a la ley de Dios es la evidencia indiscutible de que tú y yo amamos al Señor. El apóstol Santiago enseña que la ley de Dios es una ley perfecta, que es una ley de libertad. Y si perseveramos en ella, dice la Escritura claramente, y somos cumplidores, entonces seremos felices en todo. O sea que la obediencia a la palabra de Dios, particularmente a su santa ley, nos trae felicidad, nos proporciona la dicha que nuestro corazón necesita. Eso es maravilloso, porque una de las cualidades, uno de los principios que la gente más anhela en este mundo es la felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. El Señor precisamente desea que tú y yo seamos felices. Y aquí está el secreto para ser feliz: obedecer la palabra del Señor. Esa ley no es una ley de esclavitud. Algunos religiosos dicen que nosotros, los adventistas del séptimo día, estamos esclavizados por la ley. Pero la ley no es una ley de esclavitud, es una ley de libertad. Tú y yo nos gozamos en obedecer esa ley. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo nos salvó. Y la salvación conduce precisamente a la obediencia, nunca a la desobediencia. En Santiago capítulo 1, versículo 23, dice la Escritura: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La ley de Dios actúa precisamente así, como un espejo. En las mañanas, antes de irte al trabajo o a la universidad o a donde tengas que ir, lo primero que haces es que te levantas, se supone que se dé gracias a Dios, ¿verdad? Por el nuevo día, por la vida, y lo primero que se hace es que uno se pone frente al espejo. Ninguna persona se va al trabajo con ese rostro que está viendo temprano en la mañana. Si lo hace, posiblemente al otro día no va a tener trabajo. El espejo te indica lo que hay en tu rostro. El cabello quizás está despeinado, o tal vez hay algunos objetos desagradables en tus ojos. Tus dientes tienen que ser cepillados, tienes que asearte, eso es un hábito. A diario, cada mañana tenemos que hacerlo, y el espejo nos confirma que tenemos que atender ese problema. Así actúa la ley de Dios. La ley de Dios nos muestra dónde están las manchas, dónde están las imperfecciones, dónde está la suciedad. Pero la ley de Dios no tiene la capacidad para limpiarnos, no es el agua ni tampoco el jabón que se utiliza para uno limpiar el rostro o asearse. La ley del Señor nos muestra precisamente lo que nosotros necesitamos: limpieza espiritual, y esa limpieza espiritual la concede el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Hay una preciosa fusión entre la ley de Dios y la gracia del cielo. No se pueden separar. ¿Sabes? Los judíos, cuando hablan de la palabra de Dios, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de la palabra de Dios, nos referimos, ¿no es así?, a la Biblia, a todo lo que está contenido en este libro. Los judíos no. Cuando el judío habla de la palabra de Dios, se refiere exclusivamente a la ley de Dios. Muy pocas cosas fueron pensadas, redactadas y escritas por Dios, y una de ellas fue precisamente su santa ley. Imagínate la importancia que tiene ese código eterno para tu vida, para tu familia, para nuestra iglesia. Y el Señor Jesucristo presenta las 3 columnas vitales de esa ley. En una oportunidad dice la Escritura: Maestro,
¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le preguntaron al Señor. Y Jesús respondió, el relato lo encontramos en Mateo 22, 36 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, estos tres pilares son vitales, se desprenden de lo que es la ley de Dios. Primero, el amor a Dios. El amor a Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, el amor al prójimo. Y finalmente, el amor a ti mismo, porque tenemos que amarnos. Nadie toma su mano y la pone encima de la estufa o del fuego. ¿Por qué? Porque nos amamos, nos cuidamos. Si lo hace la persona es porque tiene algún problema emocional, mental o físico. Pero nosotros nos amamos a nosotros mismos y ese amor lo puso Dios en nosotros, pues nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y debemos cuidarlo, tenemos que amarlo y tenemos que cuidarlo, porque Dios quiere morar en ti y en mí. El Señor quiere morar en tu mente, Él quiere morar en mi alma, en nuestra vida. De esa manera Él nos conduce victoriosamente hasta la misma patria celestial. Hermanos queridos, la ley, los 10 mandamientos, el código eterno nos muestra la voluntad y el amor que Dios tiene por nosotros. Esos consejos nos dicen cómo relacionarnos con Dios y los demás. Jesús vivió la ley, la obedeció como nuestro ejemplo y perfecto sustituto. Y quiero subrayar esto para que entiendas que la obediencia perfecta de Jesús es el regalo del cielo que se nos acredita a nosotros por la fe. Porque por más perfectamente que yo obedezca la ley de Dios, jamás obedeceré como obedecen los ángeles en el cielo. Pues ese es el nivel, eso es lo que se nos exige, obediencia perfecta. Nosotros no podemos por una razón. ¿Cuál es esa razón? Somos pecadores. Es imposible que en este mundo una sola persona obedezca perfectamente la ley. Hay un criterio muy interesante de un grupo incluso de nuestra iglesia en todo el mundo. Hay una corriente en nuestra iglesia, en la iglesia adventista del séptimo día, hay una doctrina que se llama la doctrina, en este caso, de los adoradores que alcanzarán la perfección en los últimos días. Por allí se leen muchas cosas y algunos piensan que pues llegará el día que tendremos nosotros una perfección absoluta, que ni siquiera necesitaremos un intercesor. Se llama a esta teoría o doctrina la doctrina de la última generación. No sé si has oído un poco acerca de esto. Y hay muchos conceptos interesantes, incluso usan citas de Elena de White para fortalecer o darle, en este caso, más convicción a sus enseñanzas. Pero, amados, nosotros necesitaremos a Cristo hasta el final. Ninguna persona podrá avanzar al reino de los cielos a menos que el Señor esté intercediendo por ella. Hemos aprendido muchas cosas, sabemos que el Señor algún día se levantará del santuario celestial para venir a este mundo, pero la promesa está ahí y es clara: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Si esa promesa no existiera, tal vez yo le prestaría atención a la teología de la última generación, pero Cristo señaló que estará con su iglesia hasta el final, porque cada ser humano redimido necesita desesperadamente al Señor Jesucristo para obtener salvación. Lo necesita hoy, mañana y lo va a necesitar el último día que vivamos en este mundo. Si es posible, en la víspera del Señor lo necesitaremos. En la víspera de su regreso necesitaremos la intercesión de Cristo en nuestro favor. La obediencia a los 10 mandamientos es un reflejo, es una evidencia de nuestro amor a Dios. Pero la obediencia que se nos acredita a nosotros por la fe es la obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Los grandes principios de la ley de Dios están incorporados en los 10 mandamientos sagrados y ejemplificados en la vida del Señor Jesús, y expresan el amor, la voluntad y el propósito de Dios. Una cita más, muy interesante esta: esos preceptos constituyen el código eterno
la base del pacto de Dios con su pueblo y la norma del juicio divino. Por medio de la obra del Espíritu Santo señalan el pecado y avivan la necesidad de un Salvador. Imagínate que yo dijera, bueno, no necesito la ley. La ley fue abolida, fue clavada en la cruz. Entonces, si no necesito la ley, ¿cómo voy a necesitar un Salvador? Es necesaria la ley de Dios para convencerte de que necesitamos desesperadamente a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra salvación, nuestro Salvador. La salvación es solo por gracia y no por obras, pero su fruto es la obediencia a los mandamientos de Dios, y esa obediencia desarrolla el carácter cristiano y da como resultado una sensación de bienestar en cada hijo de Dios. Al obedecer los mandamientos, al obedecer el código divino, evidenciamos nuestro amor al Señor y preocupación por nuestros semejantes. La obediencia por la fe demuestra el poder de Cristo para transformar vidas y por lo tanto fortalece el testimonio cristiano. Por eso en esta noche yo doy gloria al Señor por la santa ley. Es en verdad el código eterno que el Señor nos ha concedido. La Biblia dice, el fin de la ley es Cristo, y muchos religiosos afirman que Cristo terminó la ley con este pasaje, y eso no es lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, Romanos 10:4. Pero la palabra fin en la Biblia tiene un doble significado. Vean ustedes, viene de la palabra griega telos, y al igual que en el castellano tiene significados distintos de acuerdo al contexto en que se la utilice. Por ejemplo, Mateo 24:14. ¿Qué dice la Escritura? Y será predicado en el Evangelio eterno en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí Cristo está hablando del fin del mundo. Pero en este pasaje, en 1 de Pedro 1:9, dice la Escritura, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En este caso, es obvio que el apóstol se refiere al propósito, a la meta. Primero, en Mateo 24:14, la palabra telos, fin, significa, por supuesto, llegará ya la finalización de este mundo. Pero aquí el apóstol Pedro dice que ahora tenemos como meta alcanzar la salvación. Es el fin en este caso, el fin, alcanzar la salvación, el fin de vuestra fe, de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor, es la salvación de nuestra vida. ¿Te das cuenta? Son dos sentidos diferentes, pero no dice el apóstol Pablo en el texto que leímos que Cristo finalizó con la ley. En ningún momento, al contrario, dice la Escritura que el Señor obedeció la santa ley. Jesús escribió la ley, Él no la anuló, sino que satisfizo sus demandas y nos perdonó. La ley exigía dos demandas por lo menos del pecador: obediencia perfecta o muerte. Pregunto, ¿podía obedecer o puede el hombre obedecer perfectamente la ley como se obedece en el cielo? En este mundo de pecado es imposible. Es imposible. Por lo tanto, tenía que morir porque la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia enseña que el pecado significa violación de la ley. Así lo dice el apóstol, el pecado es violación de la ley. Y por otro lado, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y ¿qué? Y no lo hace. Nadie podía lograr esto, hermanos, hermanas. Esta obra la hizo el Señor Jesucristo por ti y por mí. Y por eso en esta noche debemos alabar su nombre. En Colosenses 2:14 dice la Escritura que el Señor Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Que era contrario, porque la gente también ocupa este pasaje para decir que Cristo clavó en la cruz la ley. ¿Qué era lo que estaba en contra nuestra? Bueno, ahí lo dice el apóstol Pablo,
el acta señalaba que la violación a la ley de Dios conduce, dijimos, al pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces tú y yo estábamos perdidos. No había manera de obedecer como Dios esperaba y espera que se obedezca. ¿Por qué? Por una razón. Porque somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Pero Cristo tomó esa acta, me está siguiendo, esa acta que el apóstol Pablo está mencionando, el Señor la clavó en la cruz, porque Él mismo obedeció perfectamente la ley de Dios. Él no tenía que morir, pero Él es nuestro perfecto sustituto. Él murió en la cruz del Calvario para que tú y yo ahora no tengamos que morir, porque Cristo murió por nosotros. Ahora tenemos salvación y vida eterna gracias al Señor. ¿Qué les parece? ¡Qué plan maravilloso! Por eso, hermano querido y apreciada hermana, la ley de Dios nos conduce al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para conducirnos, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La palabra ayo, que viene del griego también, es una palabra que en nuestro idioma significa guardián. La ley de Dios es un guardián. Ese guardia, esa escolta nos toma de las manos o de los brazos y nos lleva nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Gloria al Señor por su santa ley. En esa ocasión, cuando aquella mujer fue precisamente acusada de violar el séptimo mandamiento de esa santa ley, se estaba señalando o solicitando la pena máxima. Tiene que morir. Moisés dice que hay que apedrearlas. Y pregunto una vez más, ¿quién era el único que podía tirar esa piedra 2000 años atrás en ese grupo? Era el Señor Jesús, quien nunca pecó ni siquiera con su pensamiento, como lo afirma el apóstol Pablo. Pero Cristo lo hizo, no. Él no vino a tirarle piedras a nadie. El Señor no vino a este mundo a condenar, Él vino a salvar al pecador. Cristo vino a perdonar nuestros pecados. Él vino a transformar nuestras vidas. Él vino a salvar a la humanidad. Y amado hermano, el mayor milagro de Dios consiste precisamente en transformar a la humanidad. Esa es la obra que Dios hace en tu vida, en la mía, en nuestra iglesia, en nuestros hogares. Y esa bendición se obtiene a los pies de Jesús. Cuando tú acudes al Señor a diario en busca de fortaleza, de poder, de perdón y de esperanza, tú obtienes esa bendición y muchas más. Y sobre todo, por la fe, te percatarás que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa fue la gran verdad que el Señor enseñó ese día. Ni yo te condeno, te dice Cristo en esta noche. Vete y no peques más. Dios nos da el poder para vencer el pecado, para vencer la maldad. El Señor nos da el poder para seguir avante como hijos suyos. La mujer que una vez caminó con los demonios, ahora caminaba con el Señor Jesucristo. Y amados, Dios continúa escribiendo, su dedo está ocupado. Dice en Jeremías 31, 33 y 34 que el Señor está escribiendo en nuestros corazones su santa ley. Dios nos da el poder del Espíritu Santo para gozarnos en obedecer su santa ley. Así lo dice la Escritura. Este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dios ha tomado la decisión de que tú y yo nos deleitemos en la obediencia a su santa palabra. Dice la Escritura que Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Y el Señor promete perdonar nuestros pecados y no acordarse jamás de ninguno de ellos.
Gloria al Señor por esta promesa maravillosa. Una promesa que trae fortaleza y esperanza. Una promesa que debe conducirte a disfrutar de tu existencia, a mantenerte firme en medio de las más acerbas pruebas que acosen tu vida. La foto que ves en pantalla perteneció al señor Kevin Carter, uno de los fotógrafos más destacados aquí en Estados Unidos. Esta foto muestra a un gran periodista aquí en esta nación. Y él tomó una foto años atrás, para ser exacto, en el año 1994. Esta fue la foto que el señor Kevin Carter tomó. Y esta foto viajó por todo el mundo. ¿Qué tú ves en esta foto? Voy a mostrarte. Tú ves aquí una niñita que estaba gateando, moviéndose hacia el campamento de alimentos de las Naciones Unidas, que estaba situado a 1 kilómetro de este lugar, durante la tremenda hambruna que se desató en Sudán. Aquí tenemos a un amigo interesante, un buitre que está esperando para que la niñita muera, y entonces, ¿qué hacer? Comérsela. Esta foto ganó el premio Pulitzer del periodismo de los Estados Unidos. Y esta foto recorrió el mundo entero. Incluso desajustó a la humanidad. La gente quedó perpleja porque todos se preguntaban, ¿qué sucedió con la niña? ¿Quién la llevó al campamento de alimentos? Al fin y al cabo se tomó la foto, pero nadie se enteró de lo que pasó con la criatura. Nadie sabía nada. La gente seguía hablando, llamando y usando todos los medios de comunicación para enterarse de lo que había ocurrido con la niña, pero nadie explicaba nada, ni siquiera el periodista. El fotógrafo Kevin Carter tomó la foto y se fue del lugar. Pero ¿sabes lo que ocurrió con el señor Carter? 3 meses después, 3 meses después de haber tomado esta fotografía, el señor Kevin Carter se suicidó, acabó con su vida. Y conforme a los estudios que se hicieron, se suicidó debido a una tremenda depresión que lo condujo prácticamente al suicidio. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué se suicidó uno de los periodistas más destacados de Estados Unidos? Uno de los fotógrafos de mayor prestigio en esta nación. ¿Por qué esa depresión lo condujo al suicidio? Cuando el propio Dios dice que Él perdona toda clase de iniquidad, no importa cuán grande sea, Él nos perdona. Y para traernos consolación, fortaleza y esperanza en la Santa Escritura, el Señor señala que se ha olvidado de nuestros pecados. Si acaso esta foto tuvo que ver con el suicidio del señor Carter, si se sintió tal vez, no sé, acusado hacia sí mismo, tal vez culpable por lo ocurrido, hay refugio en el Señor, hay esperanza en Cristo. Es lo que estamos tratando de destacar durante esta semana, que es tiempo ya de renovar nuestra esperanza, porque Cristo es la fuente de toda esperanza. Pero evidentemente este hombre no encontró esa esperanza que su alma necesitaba y acabó con su vida. Sabes, hermano querido, el Señor nos ama en gran manera. Él ha tomado la decisión maravillosa de escribir nuestros nombres, porque Él continúa escribiendo. El dedo de Dios sigue escribiendo. Y ahora el Señor decidió escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Bendito sea su nombre. Los planes que el Señor ha trazado. Jesús declaró a sus discípulos: no se regocijen porque los espíritus malos se sujetan, no, regocíjense porque sus nombres están escritos en los cielos. Y el Señor Jesús escribirá 3 nombres sobre los redimidos conforme a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice la Escritura: el que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios,
y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, o escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria a Dios, hermanos. Sabes, amigo, amiga, si a ti no te gusta tu nombre, olvídate de ese problema. Olvídate de esa preocupación, porque Dios tiene un nombre nuevo para ti. Hay un nombre nuevo en la gloria, y ese nombre es tuyo y es mío. El Señor lo ha escrito. Tendremos un triple nombre celestial, un nombre precioso. Así que si no te gusta tu nombre hoy, descuida. El Señor te resolvió ese problema. Alabado sea su santo nombre. Así que en esta noche, yo digo como el sabio declaró: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que Cristo te salvó para obedecer y para que vivas eternamente con Dios. Por lo tanto, ven a Cristo en esta hora y solicítale ese gran poder, ese poder maravilloso que Él compartió con aquella mujer cuando le dijo: sabes, mujer, ni siquiera yo te condeno. Yo, que puedo condenarte, no te condeno. Y le da la gracia del cielo: vete y no peques más. Aquí tienes el poder para vencer. Y en esta noche Cristo puede concedernos ese poder. En esta noche tú y yo podemos tomar la determinación de obedecer a Dios antes que a los hombres. Solicitar la bendición del Espíritu Santo para poner en práctica cada uno de esos santos mandamientos. ¿Te animas a ponerte de pie en este momento y solicitar esa bendición al Dios del cielo? Que Dios te bendiga ricamente, y allí donde estás, en tu casa, tal vez en tu oficina, si estás escuchando y viendo este programa a través de las redes sociales donde te encuentres, acude a Cristo. Él te concederá el poder para vencer. Él te confirmará que no te condena. Él no vino a condenar a la humanidad. Él vino a salvarnos del pecado y de la muerte, y a concedernos el poder para obedecer los mandamientos de Dios. Amado Padre, en esta hora damos gracias. Gracias por esa santa ley. Es un código eterno que constituye un refugio para cada uno de nosotros. Y yo sé que por medio de tu poder y de tu gracia obedeceremos para gloria de tu santo nombre. No para ser salvos. Obedecemos porque ya somos salvos por la gracia de Cristo, y es el Señor quien nos concede el poder para obedecer. Permite que en esta noche tu bendición sobreabundante descienda sobre cada persona aquí presente. Ayúdanos, Señor, a cumplir fielmente con tu santa palabra, y prepáranos para el fin de este mundo, y a la vez prepáranos para la eternidad. Pues en la patria celestial nos deleitaremos obedeciendo ese código eterno por los siglos infinitos de la eternidad. Llévanos a nuestras casas con tu bendición. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga ricamente, mis amados hermanos.